Bueno, repasando rapidito lo que veíamos la semana pasada, nosotros iniciábamos, si se acuerdan, con la pregunta número 2 del Catecismo Menor de Westminster, que prácticamente era ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Para qué hacer fuego? Ajá. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Para darle gloria a Dios. Para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Qué más me pueden decir? No nos quedemos con la respuesta del catecismo en sí. El fin principal del hombre, según el catecismo, se lo repito, es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Esa es la respuesta. Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Muchas veces desconectamos esas dos ideas, ¿verdad? Es glorificar a Dios, muchas veces solemos pensar tiene que ver con una especie de sufrimiento. Obviamente la vida cristiana conlleva sufrimiento. Pero también hay cosas. hay un disfrute y también hay un disfrute futuro, escatológico, que vamos a tener la eternidad con Cristo. Esa. Correcto. Existe ya y hay el futuro, ¿cierto? Glorificar a Dios, disfrutarlo por siempre. Pero esto de glorificar a Dios siempre ha sido una pregunta que a mí siempre me gusta profundizar, porque en nuestros círculos, y sobre todo en la teología reformada, se suele hablar bastante de la gloria de Dios. Algunos utilizan el latín, ¿verdad? Sí, creo gloria ahí. ¿Okay? Sí. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que las cosas son para la gloria de Dios? Normalmente lo utilizamos de una manera como diciendo, yo estoy excluido. Dios va a recibir algún tipo de beneficio ahí que no sabemos definir, pero yo estoy afuera de la ecuación, yo estoy excluido. Es Dios quien va a resultar glorificado, entiéndase saber qué es ser glorificado. Entonces, replanteando la pregunta de esa manera, si decimos que vamos a glorificar a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es glorificar a Dios? Aquellos que hemos visto, hermanos, la gloria de Dios desde una perspectiva salvífica, porque también los que se han condenado van a ver la gloria de Dios desde una perspectiva muy diferente. Pero los que hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo y la vamos a ver a plenitud un día, necesariamente tenemos que tener agradecimiento. ¿Cierto? Sí. ¿Qué les produce a ustedes el Evangelio? Pensar en el resultado del Evangelio que ha redundado en su salvación. Totalmente. Y fíjense que esto conlleva un gran conocimiento de la verdad. Es decir, nosotros no podemos estar agradecidos de lo que no entendemos, de lo que no conocemos. Glorificar a Dios es poner a Dios, veíamos la semana pasada, más alto en nuestros pensamientos, lo más alto en nuestros pensamientos. Significa abundar en acción de gracias hacia Él por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos la gloria de Dios mostrada, demostrada a nosotros en la obra completa de Cristo en favor de nosotros los pecadores. Romanos 5:8. ¿Cómo muestra Dios su amor? Que aún siendo pecadores. Siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí hay todavía más que podemos deshilar. Cristo, entendemos que es ¿quién? Es el Hijo de Dios. Es Dios el Hijo. Con lo cual esto nos lleva a aquella comprensión de Juan 1, que el verbo se hizo carne. Que aquel que en el principio estaba con Dios y era Dios. Entonces esto nos empieza a explotar la cabeza porque Dios mismo se hizo hombre. Filipenses 2 nos expande también la idea que es este Dios hecho hombre
se humilló a lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, estamos apreciando, hermanos, un conjunto de verdades que son fundamentales. O sea, el agradecimiento, no sé si solo soy yo, pero a mí muchas veces me cuesta y me obligo a darle la dimensión correcta al agradecimiento en la vida de adoración, porque el agradecimiento es la muestra más grande de que de verdad hemos entendido las verdades de Dios y del Evangelio. En el agradecimiento está aquella apreciación, pero una apreciación de como cuando a usted le han dado algún regalo y usted se deleita en ese regalo y usted lo observa y lo aprecia y le cuenta todo esto. Y uno entiende y aún sigue empezó a entender al recibir el regalo, pero todavía sigue entendiendo cosas. Si es un aparato, sigue hallándole funciones. Si es una ropa, sigue viéndosela en el espejo. Y hay una apreciación y un agradecimiento. Entonces, necesariamente en la vida del creyente hay agradecimiento que lleva a una correcta apreciación del Señor, de su verdad, de su palabra, de su evangelio. Glorificar a Dios es adorarle, y hoy nos vamos a centrar en precisamente eso. Por cuestión de tiempo, les voy a resumir ahorita esto que habíamos visto la vez pasada, pero quería ahondar un poquito en el agradecimiento porque es importante entender el por qué estamos estudiando estos temas. ¿Y de dónde viene todo esto? Es la verdad de Dios la que nos lleva a un agradecimiento, nos lleva a una adoración. Y la adoración, adorar a Dios, es atribuirle a Él todo honor y alabanza. Es reconocer que solo Él es digno de toda nuestra reverencia y adoración. Y hoy vamos a empezar a ahondar más en eso. También glorificar a Dios conllevaba, decíamos, según esto partíamos de una definición de Thomas Watson, si ustedes se acuerdan, conllevaba afecto, amar a Dios con todo nuestro corazón, y esto es clave, porque el texto que hoy tenemos por texto central tiene una clave bien importante sobre los afectos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. ¿Dónde está esto? ¿En qué lugar lo hallamos en la Biblia? Ya lo vimos ahorita, ¿cierto? De alguna manera está en Éxodo 20. Y en Mateo está correcto. Y en Deuteronomio. Para Norma Clau, en Deuteronomio capítulo 6 tenemos lo que se le conoce normalmente como la Shema. Oye, Israel, el Señor, Dios, uno es. ¿Verdad? Y luego viene un llamado. Israel debe de escuchar y debe de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El verdadero pueblo de Dios es el pueblo que tiene la capacidad de escuchar el llamado y que al escuchar el llamado también reacciona en un verdadero amor, en un amor genuino. Y en el Antiguo Testamento, el problema de la genuina adoración era que el corazón de Israel, ¿cómo estaba? Este pueblo de labios me honra, y su corazón se aparta de mí. Jesús luego le dice eso a la generación de Israel con la que él se encuentra en su tiempo entre nosotros en la tierra. Entonces, amar a Dios. Y número 4, veíamos sujeción. Dedicarnos completamente a la obediencia a Dios. Pero esto es dependiente de lo anterior. Fíjense que el afecto, el amar a Dios con todo nuestro corazón, de hecho ahora para nosotros los cristianos, ha sido una dádiva de Dios
el nuevo pacto. Había un problema en el antiguo pacto, que es el pueblo no me ama. En el antiguo pacto el mandato era amar a Dios, sin embargo el pueblo no podía amar a Dios. Y entonces el nuevo pacto es presentado en Jeremías, en Isaías, en Joel, es presentado como la respuesta de Dios. Voy a hacer un pacto, no como el pacto anterior, sino que ahora yo le voy a dar un nuevo corazón. Yo voy a escribir mi ley en su corazón. En Ezequiel se habla de agua siendo rociado, limpiando el corazón. Y todo esto tiene que ver, según Joel, con el derramamiento de qué. Pero hay un derramamiento del Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, somos receptores ahora de manera inmediata, los que hemos creído en Cristo, del advenimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, como receptores del nuevo pacto, y esto rebobina el agradecimiento para que vean que estos no van en orden, sino que están constantemente moviéndose, estos 4P. Esto nos lleva al agradecimiento porque hemos recibido algo que no merecíamos. No podíamos amar a Dios y en nuestra inutilidad el Señor nos da de su mismo espíritu. El Cordero Perfecto es ¿quién? Cristo. Él es entregado una vez y para siempre por nuestros pecados. Y ahora nosotros hemos sido rociados con su sangre. Ya no tienen que ser entregados sacrificios anualmente, no tienen que haber sacrificios diarios, en la mañana y en la tarde, sino que ahora el precio ha sido pagado y hemos sido nosotros ungidos como sacerdotes de Dios, somos real sacerdocio, pero por aceite hemos recibido algo más excelente que Aarón. Ese aceite que hemos recibido hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es lo que permite amar a Dios, porque hoy tenemos ese corazón, con la ley de Dios escrita en el corazón. Y el amar a Dios nos lleva a la sujeción. La sujeción se vuelve un fruto de nuestra relación con el Padre. Somos hijos de Dios. Él nos ha amado con un amor eterno, entregando a su mismo Hijo, y nosotros hemos recibido ese amor. Todos los que han recibido el amor de Dios, ¿cómo lo muestran según el nuevo mandamiento? Amor al prójimo, totalmente. Pero esto va aún más allá. ¿Cómo nos amó Dios? Sacrificialmente. La muerte del Hijo de Dios en la cruz. El Hijo de Dios colgado de un árbol. Es decir, ha hecho maldición por nosotros, según la ley. Lo cual significa que Dios nos amó de esa manera. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Así como yo los he amado, hoy ustedes se tienen que amar. Entonces, piense usted desde ya todas las dimensiones en las cuales la sujeción debe de ser manifestada. Porque como creyentes podemos pensar en la sujeción en lo que nos es cómodo. Y ser muy buenos en que me voy a sujetar, en que voy a estar temprano en la iglesia. Yo me voy a sujetar en que ciertos hábitos visibles en mí van a cambiar. Yo me voy a sujetar en que, póngale usted nombre, algo que a usted le resulte fácil. Tengo algún
algún tipo de expresión que digo que ya no la voy a decir, algún tipo de broma. Siempre lo digo, mi manera de manejar va a cambiar. Pero de pronto allá viene aquel hermanito, o no sabemos si es hermanito, que me calumnió. Y ahí empieza a hervir la sangre. No, no, es- no. Ahí, en ese ejemplo podemos ver una instancia de, bueno, si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo reaccionamos ante este tipo de rechazo? ¿Verdad? Yo creo que al final nosotros comenzamos a entender nuestra identidad cristiana cuando este afecto, este agradecimiento, este afecto nos empiezan a llevar a una sujeción consciente, comprometida, que invade todas las áreas de nuestra vida, no solo algunas. Y eso es bien interesante porque si no estamos siendo meramente fariseos, si no simplemente estamos tratando de chequear de la lista. Pero cuando usted de verdad ama al Señor, y esto es porque Él nos amó primero, dice Juan, y así todos lo tenemos que ver de esa manera. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nadie aquí es... Nadie. Todos somos, según el apóstol Pablo, que éramos enemigos, que éramos hijos de ira, igual que los demás, dice. Entonces, no. Ninguno de nosotros es un virtuoso que ama a Dios, pero si amamos a Dios, es testimonio que Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, entonces nuestra sujeción muestra el amor que Él ya nos dio, pero de una manera sacrificial, horizontalmente, hacia nuestros hermanos. Y empezamos nosotros en esta sujeción no solamente a chequear la lista, sino que empezamos nosotros a querer ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1, ¿verdad? Sí. Empezamos nosotros a querer ser imitadores de Dios. Entonces ya esta sujeción, ya, sí, obviamente tiene que ver con que vamos a obedecer la ley de Dios, pero ahora nace de este nuevo pacto, donde hoy nosotros, los intereses de Dios son los nuestros, porque mi corazón late por Él. Tengo un nuevo corazón, tengo una nueva vida. Y el pecado comienza a ser aborrecible a la medida que yo estoy en la palabra. Yo hago de rodillas al Señor porque yo quiero ser santificado día con día. Sus intereses se vuelven mis intereses. Lo último que yo quiero es que el nombre de Dios sea vituperado por mi causa. Entonces es una sujeción que es dedicarnos completamente a la obediencia a Dios, someternos a su voluntad, estar listos para servirle, pero hacerlo de corazón. Esto, hermanos, no lo pueden hacer ustedes en su fuerza. Por eso es que apelábamos a la obra completa de Cristo, a el hecho de que por la gracia del Señor nosotros hemos creído en el Señor, su Espíritu nos ha dado nueva vida y ahora podemos obedecer porque tenemos nueva vida, tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Pito, ¿verdad? Ese deseo de obedecer a nuestro Padre nace, que Él es nuestro papito en este, pero no es solo por decir la expresión romántica, sino que es una realidad. Para nosotros es algo real. Entonces, volviendo al tema de hoy, comprender la adoración. Nosotros debemos de entender de que el Señor es el Dios verdadero que nos ha salvado. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esto involucra
conocer quién es Dios, su obra maravillosa hecha por nosotros. Él nos ha sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de su servidumbre, y por lo tanto, si esto es algo que yo he conocido y he entendido y ha sido escrito en mi corazón, el resultado va a ser que yo voy a poder obedecerle de esta manera. No voy a tener otros dioses delante de él. Es decir, el único Dios para aquel que verdaderamente vive en adoración y ama al Señor, ¿es quién? Yes. Es el Dios que se presentó, ¿verdad? En el versículo 1 de este texto. Él es el Señor, nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto y en Cristo de la verdadera esclavitud. Porque la tierra de Egipto era tan solo un tipo, hermanos, era un ejemplo, una sombra de la verdadera esclavitud. Uno puede ser esclavo terrenalmente, pero la verdadera esclavitud de la que nadie puede librarse es la esclavitud del alma. Y esas son las obras maravillosas de Dios. Él es el Dios creador de cielo y tierra, que sacó a Israel de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que nos sacó a nosotros del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo. Y como resultado de eso, nosotros hoy tenemos en Cristo la capacidad, por medio de su Espíritu, de no tener dioses ajenos delante de él. Nuestra adoración es exclusiva entonces para el Señor. Nos vamos a mover un poquito a la siguiente diapositiva, donde ya hacemos la pregunta directamente. ¿Qué es la adoración? Pero profundizando, no en el concepto que habíamos visto la semana pasada, que es una generalidad, sino ¿qué es la adoración según la Escritura? Y yo sé que acá ustedes están viendo algo ya en la pantalla, pero quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué es la adoración en las Escrituras? Ustedes han leído sus Biblias y ¿qué han encontrado sobre la adoración? Les escucho. Fíjense que es interesante porque una definición de adoración usted no la va a hallar en la Biblia. No hay un lugar en la Escritura donde diga, y esto es adoración, como si fuera una teología sistemática. No existe, sin embargo, la Biblia abunda en adoración. Como tenemos la diapositiva, en ninguna parte de la Escritura se define realmente el significado directo de la adoración, pero cuando los términos clave utilizados por las Escrituras para adoración son examinados en una variedad de distintos contextos, está claro que los conceptos centrales, y aquí vamos a tomar estos conceptos del Antiguo Testamento porque luego el Nuevo los adopta y los expande en Cristo. Los conceptos centrales son homenaje, servicio y reverencia. Homenaje, servicio y reverencia. Estas son tres palabras que principalmente aparecen sobre la adoración en el Antiguo Testamento y que luego se expanden en el Nuevo. Y vamos a iniciar con homenaje. La palabra es shach, para que hablemos un poquito de hebreo. Nos sentamos. Es interesante porque, sabe, cuando usted lee la Biblia, muchas veces estas diferenciaciones no se hacen. Entonces aquí no es porque nos queramos poner hablamos hebreo, no, sino porque queremos profundizar en la palabra y es importante. Esta palabra se encuentra, por ejemplo, en Éxodo 34:8. Esto es una segunda entrega de la ley. Hay un contexto completo ahí de lo que pasó tras la primera entrega de la ley. Hubo una idolatría en el pueblo.
No vamos a entrar a ese contexto, pero fíjense lo que dice. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Este gesto expresaba entrega o sumisión a Dios. Expresa reconocimiento de la majestad y santidad de Dios y un deseo de reconocerlo como rey. Contrastando con este término para la adoración está la expresión de uso frecuente. Usted es una persona rígida, usted es una persona tiesa. ¿Eh? Cuando alguien dice que alguien no quiere ser dócil, por el contrario, la persona es rígida, es tiesa, es una persona que no quiere doblegarse ante nadie y ni a Dios. Entonces ese es el contraste, es lo contrario a el homenaje, a la adoración, reconociendo la majestad y la santidad de Dios. Se refiere a los que no se inclinan en adoración a Dios. Fíjense que es interesante porque el homenaje tiene un énfasis bien grande en reconocer majestad, reconocer santidad. ¿Qué creen ustedes que es entonces un ejemplo de homenaje al Señor? Fíjense que cuando hablamos de homenaje, normalmente podríamos pensar en cosas bien, le vea correcto. Voy a traerle florcitas a mi Dios, voy a cantar bien bonito para Dios, voy a decirle las palabras más rimbombantes mientras oro. Es un verdadero homenaje. Fíjense que un ejemplo del Nuevo Testamento, porque cuando lo de Moisés es muy interesante, el Moisés apresurarse, inclinarse a tierra y adorar no solamente fue vana palabrería, sino que era una completa disposición de él en representación del pueblo como mediador a someterse. Pero fíjense Mateo 2:2 en el Nuevo Testamento. Y ahí lo tienen en la diapositiva. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. No solamente se trata de venir y ay, qué lindo el niño, y yo el niño, y hagamos una danza y oro, incienso y mirra. Eso eran tan solo símbolos externos. Pero yo quiero que ustedes vean que había obediencia en estos hombres a la palabra de Dios. Algunos piensan que estos sabios del oriente eran una especie de magos paganos que venían. No eran magos paganos. Si usted lee bien su Biblia y usted lee Esther, usted se va a dar cuenta que la fe de Israel se había propagado por todo el mundo, por el imperio persa y se había ido al oriente. Por ende, ellos conocían la profecía de Daniel. Ellos conocían sobre las 70 semanas, conocían sobre más o menos los tiempos en los que el Mesías habría de venir. Y muchos de ellos estaban muy dedicados a esperar al Mesías. Y estos eran hombres de Dios. Y recibieron revelación de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu de, hey, esta es la estrella, vayan y adórenle. Hay un compromiso, hay un rey, ellos lo dicen con su boca, que ha nacido, y ellos, siendo entendidos en los tiempos y de la profecía, viajaron. Que hoy en día nos resulta bien fácil hablar de viaje. En tren, en avión, aquí en la ciudad, en carro, dentro del país, pues nos movemos distancias relativamente fáciles. ¿Sí, hermana Carlita? O sea, que está diciendo que eso es más una actitud que Es una actitud del corazón que nos impulsa a obedecer y que nos impulsa a someternos. Como decía Javi también, es totalmente válido, que nos lleva a la santidad, entendiendo que Dios es santo. Así que sí, esto es algo que nace del corazón en reconocimiento a la majestad de Dios.
Y eso es exactamente lo que estamos viendo de estos sabios del Oriente. Ellos reconocen a Jesús como aquel de quien se había profetizado. Es decir, no es un mero superstición, no, o sea, esto es una conciencia plena de que este es el rey de los judíos que ha nacido. Y ellos entendían que este rey de los judíos era ¿quién? Según lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2, que es el primer mandamiento, que era Dios. Es decir, estos reyes entendían que el rey de los judíos no era otro Herodes, ¿verdad? No era otro, correcto, el nuevo rey del pueblo. No. Ellos habían entendido que el rey de los judíos era Emanuel. Ellos habían leído muy bien Isaías, porque ellos podían compaginar la profecía con la ley. No vamos a adorar a otro Dios. Y si el rey de los judíos era digno de ser adorado, significaba que él era Dios. ¿Ah? ¿Te conoce algún testigo de Jehová? Aquí tiene otro argumento bonito para meterlo en un cortocircuito. Hay que hacerlo por amor, no solo por vanidad. Sí, en amor. Porque era Dios. No hay otra manera. La adoración en sometimiento a Dios. La adoración es solamente permitida hacia Dios. Y la palabra utilizada en Mateo 2 es proskuneo, que es la misma palabra empleada en la Septuaginta, que es una traducción al griego del Antiguo Testamento, que es citada por Jesús y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esa es la misma palabra utilizada para traducir la palabra hebrea que vimos al principio, ese shahar, que es el homenaje. Es decir, ese homenaje que nosotros encontramos que Moisés hace ante el Señor cuando él entrega la ley, es el mismo homenaje que rindieron los reyes sabios del Oriente. Entonces, la implicación es que nosotros también debemos de rendir este tipo de homenaje. Debemos de rendirle un homenaje al Señor que implica que le reconocemos como nuestro rey, como nuestra autoridad. ¿Cuál es la primera implicación de que Jesús es rey en su vida? Le pregunto yo. Él es el que manda. Él es el que manda. De entrada, si él es rey, yo no soy. Entonces, ahí entra en cortocircuito el cristiano que hace las cosas a su manera. A mí deja. Yo, sí, a mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta leer la Biblia, a mí me gusta estar con los hermanos, pero en esto no te metas. Esto yo así lo voy a hacer. Esta es mi decisión. ¿Es esa una vida en homenaje al Señor? No, ¿verdad? ¿Es esta una vida de adoración? No es una vida de adoración. Es una vida en rebeldía. No estamos reconociendo al Señor como nuestro rey. Él no es rey. Pero no podemos decir que vivimos en adoración si Él no es el rey. Y esto es central en nuestras vidas. Yo les hago la pregunta, ¿cómo afecta a nuestra vida diaria el conocimiento de la majestad de Cristo? Y como bien lo dice Isaac, creo que el ejemplo de la vida de estos sabios del Oriente nos debe impactar a nosotros que ahora tenemos una responsabilidad más grande. Pero qué bueno que mencionaste el hecho de que hoy tenemos superior revelación. Lo que está en Hebreos 1, del 1 al 2, ¿verdad? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el pasado, a través de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Hoy nosotros no tenemos excusa, hermanos.
No tenemos excusa, pero lo bueno es que también tenemos todos los recursos. Tenemos a su Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros no podemos ser esos hijos de Dios dedicados a vivir en homenaje al Señor, en todo cuanto hacemos? Algo muy interesante sobre el homenaje es que como es un reconocimiento al Señor como Rey, en obediencia, es dirigido comúnmente al Hijo, a la persona del Hijo. Y en el Nuevo Testamento ustedes van a ver que cuando se utiliza esta palabra prosneo es dirigida al Hijo. Es dirigida al Hijo. Y Moisés, cuando él se inclina a tierra y adora, nada menos había recibido ¿qué? La ley. Es decir, la palabra, el verbo, el Hijo. La majestad de Dios está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Rey y nuestro Señor? Así que eso es algo muy importante. Y hoy vamos a terminar con esta segunda palabra. Vamos a pasar la tercera, que es reverencia, para el próximo jueves. Pero no quería dejar de ver esta, que es servicio. El hebreo es abad. Y es interesante porque es otra palabra que se utiliza para adoración en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto la anterior, es homenaje, esta es servicio. Fíjense Éxodo 3:12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado el pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este momento. La palabra ahí es Abad. Este es otro término hebreo usado a menudo, que es traducido como adorar, pero que significa literalmente servir. El lenguaje del servicio implica que Dios es el gran rey, que requiere de fidelidad y obediencia de aquellos que le pertenecen. Esto implica devoción a Dios como patrón de vida. Mis hermanos, este es un servicio que reconoce. Hay un entendimiento de que Dios es mi rey y eso requiere que haya esa apropiación nuestra de que Él es nuestro Dios. Si nosotros no amamos a Dios, como ya habíamos visto anteriormente, este tipo de adoración es imposible. Porque esta adoración de servir a Dios no es un acto tiránico. Es decir, no tenemos un Dios que nos está azotando y que está pidiendo de nosotros, así como los dioses mayas o aztecas o dioses paganos, sacrificios de sangre, tráiganme sangre. Dios está sediento de sangre. De hecho, es interesante porque todos esos sacrificios de sangre de los dioses paganos no es otra cosa que la interpretación demoníaca, engañosa, de la verdad que el Evangelio nos revela. Que al final haya su solución en el derramamiento de la sangre, no de nosotros, sino de quién? Del Cordero, de su Hijo. Él se entregó. Inverso a los dioses sedientos de sangre, demonios que adoran los paganos. Entonces, no se trata esta adoración en servicio de un Dios déspota llamándonos a sirva, sino que es un reconocimiento y el reconocimiento me lleva a servirle. Es una reacción necesaria que viene de mi relación de amor con Dios y mi reconocimiento de que Él es el Rey.
Fíjense lo que dice Hechos 1:9, que también acá lo hemos traído al contexto del Nuevo Testamento, para que tengamos más claridad de esta palabra. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, dice Pablo, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar mención de ustedes. Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pablo lo hace como una adoración íntima, lo hace desde lo profundo de su hombre interior, lo hace desde su espíritu, a través de la predicación del Evangelio de su Hijo. Es decir, es algo que invade todo su ser, porque Pablo está dispuesto a morir por este Evangelio. Y lo vemos luego reflejado en todo su ministerio en ese mismo libro, de Hechos. Este Dios le es testigo, dice, de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Entonces el servicio, que la palabra, el griego es latreuo, en el Nuevo Testamento es siempre dirigido al Padre, en imitación del Hijo, quien es nuestro ejemplo de servir. Alguien que me lea Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y ese servir es dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo de adoración en servicio es el ejemplo abnegado en amor de Cristo. Porque Cristo está haciendo eso no como algo gravoso, lo está haciendo porque Dios, quien Él es Dios, muestra su amor, lo que habíamos visto ya en Romanos 5:8. La muestra de amor de Dios es que Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando Cristo entrega su vida en rescate por muchos, lo hace en amor. Así es como Él viene y nos sirve a nosotros. Y ese es el ejemplo de cómo nosotros servimos a Dios. En imitación del Hijo, nosotros servimos al Padre. Nosotros venimos, le servimos, reconociendo que Dios es el gran Rey, que a Él le pertenece nuestra fidelidad y obediencia, y así como el Hijo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, usted y yo, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y hemos sido hechos hijos de Dios, también vivimos en esa misma actitud de servicio, que nos lleva a nosotros también a entregar nuestra vida. Entonces el servicio sí tiene como expresión externa, hermanos, el venir y arreglar acá las mesas, tiene como expresión externa el poner las sillas, tiene como expresión externa el limpiar, tiene como expresión externa el servir en multimedia, tiene como expresión externa de mi parte el venir y enseñar, tiene todo esto como expresión externa. Pero le antecede el verdadero motivo, que es que nosotros somos hijos de Dios y le amamos. Por ende queremos hacer todo aquello que le honra a Él. Y al igual que Pablo, nosotros estamos interesados, preocupados, como dice aquí, estamos sin cesar haciendo mención de los santos, orando por ellos, intercediendo, sirviéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque esto es algo que está en nuestro espíritu, al igual que en el caso de Pablo. Y es hermoso porque esto es algo que no viene de la carne. Pablo está diciendo que sirve en su espíritu.
lo cual lo hace íntimo. Es decir, cuando hermana Norma habla de lo duro del servicio, lo bonito es que a pesar de que es duro el servicio bíblico, es un servicio que se hace en adoración y en amor. Y entonces no es gravoso. Porque hay una convicción que nos lleva a desgastarnos, nos lleva, porque, ¿sabe? Esto es como cuando usted sabe que algo es de vida o muerte y hay que hacerlo. Usted no escatima nada, ¿cierto? No escatimamos nada cuando sabemos que algo es de vida o muerte. Y lo mismo sucede con el servicio al Señor. Me encantó lo que dijo hermana D. Yo ya hice mi partecita. Eso no existe en el genuino servicio al Señor. Porque nosotros le pertenecemos al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser le pertenece al Señor. Y por lo tanto, nuestro compromiso con el Señor es entero, es completo. Y no es algo gravoso. Y esa es la adoración. Correcto. Porque Esa es la entonces adoración. le agradé y también me trae gozo, ¿no? Correcto. Finalmente me trae gozo porque yo amo al Señor. Y por eso ahí está la pregunta y con eso vamos a terminar. ¿Cómo el ejemplo de servicio del Hijo? Y qué hermoso, porque qué ejemplo te da. O sea, yo digo, es precioso porque en Cristo es como, ese es el 10 que arruina la curva, ¿verdad? A su espíritu para que nosotros compartamos su 10. Eso es lo glorioso de Cristo. ¿Cómo el ejemplo de servicio del Hijo impacta nuestro servicio al Señor? ¿Qué opinan? Ya hermana Norma inició respondiendo esa pregunta, pero quiero escuchar a algunos de ustedes. Creo, hermanos, que a medida que profundizamos en el concepto de la adoración bíblico, el concepto bíblico de la adoración, todas las caricaturas que muchas veces hemos vivido en el cristianismo se hacen a un lado y se vuelve claro que estamos ante una gran responsabilidad por lo que se nos ha dado. Y una gran responsabilidad, hermanos, que sí nos debe de apremiar, nos debe de llevar de rodillas a clamar al Señor por su gracia y su misericordia que ya nos han sido dadas en Cristo, que eso es lo hermoso, pero que se hagan realidad en nuestras vidas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de ser imitadores de Él. Esa es la verdadera y más grande adoración. Nos vamos a quedar debiendo para la próxima semana reverencia. Y vamos a continuar en el tema y vamos a ahondar. Pero yo de verdad quiero, hermanos, que esta semana meditemos en esto que hemos visto. En el homenaje al Señor que nosotros le debemos, entendiendo que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y Él es quien gobierna y no nosotros. Piense usted durante toda esta semana lo que eso implica, los cambios que eso implica en su vida. Si usted se ha subido en un trono que no le corresponde, bájese. Pídale al Señor que lo pueda hacer. Todos, aquí me incluyo yo. Si estamos entronados en algo que no nos corresponde, bájese, porque el homenaje le pertenece al Señor. Y el servicio, en el servicio, póngase a pensar, ¿cómo ha servido el Señor usted hasta este día? Entendiendo que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es la autoridad, pero ¿cómo se ha visto reflejado el servicio? ¿Se ha visto reflejado en algo gravoso? ¿En una carga más? ¿Se ha visto reflejado en un chequecito en la lista del día? ¿O se ha visto reflejado en una vida que anhela agradar al Señor en todo y hacer su obra, como leíamos de Pablo, en el Espíritu? Tenemos suficiente para orar, para meditar y para poner en práctica por el poder del Espíritu, con la ayuda del Señor, esta semana, imitando a Cristo, hermano. Lo hermoso de todo esto es que lo que está en el centro es el Evangelio.
Y nosotros descansamos en la dádiva de Dios en Cristo Jesús, quien nos ha dado todo. Y tenemos todo en Él, todo lo necesario para la vida y la piedad. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos estar delante de ti. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra y nos has permitido oír. Gracias, Señor, porque el poder oír y obedecer es una dádiva tuya. Es el cumplimiento de tus promesas que nosotros hemos recibido plenamente en Cristo. Y gracias, Padre, porque al recibir nosotros esas promesas, podemos venir al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Señor, nosotros anhelamos vivir en adoración. Y a medida que profundizamos en este tema, nos damos cuenta que muchas veces estamos muy lejos. Estamos muy distanciados de lo que la palabra de Dios enseña. Pero te agradecemos porque tú nos permites profundizar en este tema por medio de tu palabra, la cual nos ha sido revelada en amor. Y por medio de Cristo, quien es la palabra misma encarnada, quien es nuestro ejemplo a imitar. Gracias, Señor, porque por medio del Espíritu nosotros tenemos todo aquello que hay en Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos vivir esta vida por tu poder, que se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a meditar profundamente y a vivir en un homenaje al Señor. Reconocerte como nuestro Rey. A bajarnos del trono que no nos corresponde y reconocer tu majestad, a inclinarnos ante tu majestad. Señor, y a servirte. Hacerlo, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón. Padre, que no lo hagamos de una manera indolente, de una manera gravosa, ni tampoco intentando lograr en la carne lo que solo tú nos puedes dar, sino que lo hagamos en un entendimiento completo de quién eres tú, tu obra, lo que has hecho por nosotros en Cristo. Te agradecemos, Padre, también porque nos permite, Señor, poner en práctica estas cosas en nuestro diario vivir y también, Señor, en la vida de iglesia. Te agradezco, Padre, por las ofrendas que nos permites dar, que son para el sostenimiento de tu obra, que con este renovado conocimiento que hoy nos llevamos de la adoración, podamos ofrendar en adoración. Reconocimiento de quién eres tú y del servicio de nuestra parte que es debido hacia ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu obra continuada en nosotros, porque tú nos vas a seguir haciendo crecer a la estatura del varón perfecto. Depositamos toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.